la presentación. Ya, Sí, se ve. súper. Súper. Y ahora déjenme probar si me resulta este Canva. Ah, bien, muy bien. Ya, resultó. Ya, teniendo todo esto ya listo, instalado, les doy la bienvenida a este módulo. Vamos a hablar acerca de qué es la iglesia, la importancia de la iglesia como cuerpo, como familia de Dios en este tiempo. ¿Les parece si oramos antes de comenzar? Hoy queremos decir también algo importante. Somos papás de un lindo hijo adolescente de 16 años llamado Daniela. A veces me dicen, pastora, presenta al Dani. Nunca, siempre no hablamos de él, pero somos papis de un hermoso adolescente. ¿Les parece si oramos ahora sí? Gracias porque tú eres fiel, eres bueno, Señor, cada día nuestras vidas. Espíritu Santo, oramos, Señor, para que tu presencia pueda derramarse, nos pueda enseñar, aún en estos espacios, Señor. Tú tienes el poder de traspasar las pantallas, Señor, y puedas hablar a cada corazón, a cada vida que se ha dispuesto para este centro de formación. Señor, queremos poner nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades, todo a tu servicio, Señor. Gracias por hacernos tu familia. Gracias porque somos conciudadanos, Señor del cielo. Muchas gracias. Gracias por el sacrificio de Jesús que nos permite hoy día entrar libremente a tu presencia. Te amamos y regálanos un gran tiempo para conversar, para profundizar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta sesión se llama Conexión, ¿verdad? Y es la sesión número 1. Vamos a ver en estas semanas, ¿verdad?, que dura este módulo, la iglesia como un espacio de conexión, la conexión como expresión de lo comunitario, conectando por medio de la evangelización y Bethesda y su estrategia de conexión. Quiero decirles que me encantó este curso, porque a medida que lo vamos a ir desarrollando, nos vamos a ir enamorando de ser iglesia y de toda lo que significa también ser iglesia. Así que es de verdad que va a ser un módulo muy lindo, así que te invito a que por nada del mundo decaigas, que no te bajes, sino que continúa, persevera, porque sé que cada sesión de esta clase y de las clases que estamos impartiendo en este, ¿verdad?, centro ministerial, van a hablar a tu corazón. La iglesia como espacio de conexión. Eso es lo que hoy vamos a estar viendo en esta tarde. Lo primero que podemos decir que la iglesia es presentada desde la realidad bíblica como un movimiento misionero y no como una institución rígida, ya que su acción y su quehacer es ser un espacio de conexión entre las personas y Dios por medio de Cristo, siendo concebida como una comunidad que experimenta las relaciones unos a otros. Hoy día, cuando estábamos, ¿verdad?, terminando este módulo, lo primero que podemos ver es que la iglesia nace de los 3 primeros siglos, es una iglesia que es concebida como un movimiento y un movimiento potente. La iglesia comienza a perder fuerza e impacto cuando comienza la institucionalización de esta. Pero durante los 3 primeros siglos, donde más persecución hubo, es donde los discípulos, ¿verdad?, comenzaron a crecer y a predicar de la resurrección de Jesucristo. Y comenzó a venir este movimiento, imagínenselo como un río caudaloso que nadie podía controlar. Predicar el evangelio en este contexto significaba morir. Predicar el evangelio en este contexto significaba literalmente la exclusión,
pero nadie, ni todas las normas, ni la matanza, ni la persecución, podían detener el mensaje de Jesucristo. Es más, entre más oposición había, la iglesia más crecía, más crecía, más crecía a través de su testimonio. Como decían los discípulos, no podían callar lo que habían visto y oído. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿cómo creció entonces si no se podían reunir públicamente como nosotros hoy día nos reunimos? ¿Cómo la iglesia crecía si había persecución? ¿Cómo crecía? Se juntaban en casas, se juntaban en tumbas, en catatumbas, ¿verdad? Ahí siempre como en oculto, pero el mensaje era potente y nadie lo podía parar. Mira qué importante es que partamos con este primer punto. Quiero decirte que la iglesia es un movimiento misionero desde el día 1, desde el inicio, desde el Génesis, es un movimiento y que nadie lo puede detener. Por eso la Biblia también dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, que está compuesta por personas débiles, frágiles, que muchas veces somos infieles, que caemos una y mil veces, pero a pesar de todo eso, a pesar de nosotros mismos, la Biblia dice que somos, ¿verdad?, fuertes y que nada ni nadie podrá detener a este movimiento. Y eso es muy, muy importante, que nosotros lo podamos ir, ¿verdad?, lo podamos ir viendo y reconociendo. Aquí están entrando algunos hermanos. Denme un segundito. Ahí sí, ya. Entonces, esta es la primera base. Mira, qué bacán, qué lindo, perdóname esta expresión, ¿verdad? Qué bacán ser este movimiento misionero. La iglesia tiene una función. La iglesia no tiene un origen. La iglesia tiene también un trasfondo, una forma, y tiene también un mensaje que entregar. Tú y yo somos parte de esta fuerza, de este movimiento, somos parte de este río que nadie puede silenciar. Y eso es precioso, ser parte. No sé si a ti te alegra, pero a mí de verdad que me llena el corazón ser parte de este río que nadie puede detener. Mira, quiero que podamos ver, Hechos tiene sus Biblias, quienes tienen sus Biblias, y si pueden mantener sus pantallas encendidas, es ideal para yo poder ir viéndoles. Ya, los que tienen ahí sus pantallas encendidas, alguien puede buscar Hechos 4, 32, 37. Mira, ¿qué dice? ¿Cómo era la iglesia primitiva? La iglesia que estaba ahí en el primer tiempo. ¿Quién lo encuentra? Me pide desmutearse y lo lee, por favor. Leo. Ya, súper. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Muchas gracias, Agustina. Mira, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva del libro de Hechos, podemos ver que era una iglesia que tenía todo en común. Era un grupo humano que tenían todo en común. Mira, y es más, dice que a nadie le faltaba nada. Eso hablaba de la comunión, de la conexión que había en unos con otros. Y es más, decían que los que tenían más, ¿verdad?, vendían para que los que tuvieran menos pudieran tener su provisión. Y cuando tú ves todo el texto, en el versículo 37, incluso ahí se habla de Bernabé, que Bernabé vendió sus propiedades y la puso a disposición de este grupo, de este movimiento, para que fuera vendida y así a nadie le faltara nada. Mira qué lindo. La iglesia ya podemos ver que es un movimiento, y es un movimiento que está en unidad. O sea, no es un movimiento amorfo, sino que es
un movimiento que es colectivo, que avanza como un grupo, como una gran masa de río, como un río, un caudal de río, que nadie lo puede detener. Estos textos a nosotros nos desafían, porque ¿qué iglesia en este tiempo donde hay muchos modelos de ministerios, muchos modelos de iglesia que surgen en nuestro tiempo? A nosotros nos pone el primer desafío como, ¿qué iglesia queremos ser? Yo quiero ser como la iglesia primitiva, ¿verdad? Quiero ser este movimiento que es fuerte como un río, que avanza, que crece y que crece numéricamente por la proclamación del Evangelio. Y nosotros vamos a ir viendo hoy día y vamos a ir descubriendo un poquito más de qué significa ser iglesia. Ya sabemos que es un movimiento misionero, que nadie lo puede detener. Ya, eso es lo primero. Aún en las tribulaciones, aún en la angustia, aún en las enfermedades, los distintos climas de oposición, la iglesia sigue siendo la iglesia y va a seguir funcionando y va a seguir avanzando hasta el cumplimiento de la palabra del Señor, de todas las palabras del Señor. ¿Qué es la iglesia? La Biblia no nos ofrece una definición concisa de la iglesia, más bien nos dibuja una especie o una extensa serie de imágenes. Son imágenes lo que nos va mostrando, ¿verdad? De Dios para que podamos entender su naturaleza y misión. Primera de Pedro 2:9 dice así: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Tiene un fin. Para anunciar a aquel que nos llamó de luz a su luz admirable. Mira qué importante es esto. La Biblia, así como el reino de Dios, no hay ningún texto que nos diga, esto es, el reino de Dios también se muestra con imágenes. Y la Biblia y la iglesia, la Biblia también nos muestra con imágenes. Un poquito Primera de Pedro nos acerca a una de estas imágenes y nos dice, por lo menos en un versículo, tres cosas, tres características de esta iglesia. Uno, que es un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué fin? Y estas características tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Anunciar, o sea, proclamar, contar, decir, predicar. No sé qué otro adjetivo, otro sinónimo puedo buscar para reflejarlo. O sea, la iglesia tiene el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tú y yo tenemos un compromiso, tú y yo somos iglesia. A veces me ha tocado como pastora visitar lugares donde dicen, pastora, ore por nuestra iglesia, que en esta iglesia no hay amor. Y yo digo, en esta iglesia no hay amor. O sea, tú no tienes amor porque tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Así que, ¿dónde está la iglesia ahora conectada? A ver, ¿dónde está la iglesia? Aquí está la iglesia. A donde tú estás, allá en Yayay, en La Calera, en Cerro Navia, en Estación Central, en Maipú, donde tú estás conectada, ahí está la iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos ese real sacerdocio, nosotros somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿ya? Y vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo en este día también estas imágenes. Al igual que el reino de Dios, la iglesia no es definida conceptualmente, ni los apóstoles lo hicieron. Son principalmente colectivas y apuntan a la misión entendida desde un trasfondo comunitario. En dicho contexto, la iglesia de los 3 primeros siglos se autocomprendía como un movimiento de seguimiento a Jesús, es decir, una comunidad discipular.
Y esto es un poco lo que yo les decía al principio, que la iglesia de los 3 primeros siglos, ¿verdad? Crecía sin parar, tenían todas las cosas en común, de verdad, de matanza, la iglesia más crecía y más se autosostenía, más se nutría y más se levantaba. Es súper importante esto, porque mira, a veces nosotros en este tiempo, como que la iglesia, muchas veces nosotros frente a cualquier situación adversa, lo primero que dejamos de ser o dejamos, por ejemplo, de congregarnos o dejamos de asistir a la iglesia porque vivimos una situación difícil. Pero aquí la iglesia de los 3 primeros siglos se extendía, se desarrollaba, a pesar de que estaba pasando tiempos muy, muy difíciles. Cuando nosotros decimos que la iglesia, el texto bíblico y en especial el del Nuevo Testamento nos muestra imágenes, al igual como nos muestra imágenes del reino. El reino nunca es definido, pero por ejemplo, si vemos algunos textos del reino donde se habla del reino de Dios, podemos ver Romanos 14, 17, Mateo 11, 4 al 6. Podemos ver Mateo 6, 9. ¿Alguien está buscando? Sí, pueden ir buscando estos textos para que los leamos. Colosenses, hoy día vamos a leer, vamos a ocupar muchas Biblias, chiquillos. Colosenses 1, 13, 14. Vamos con el primer texto. Romanos 14, 17. ¿Quién lo tiene? Quien lo tenga, lo lee, por favor. ¿Nadie lo tiene todavía? ¿Alguien tiene el segundo? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí podemos ver una de las imágenes que, verdad, el Nuevo Testamento nos entrega acerca del reino de Dios. Nos dice que no es comida, no esperen un reino donde sea comida ni bebida, sino más bien es un reino que tendrá justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Recordemos que los discípulos, literalmente, en el tiempo de Jesús, lo seguían muchos porque pensaban que ese reino que vendría era un reino físico natural, o sea, que realmente sería un reino verdadero, ¿verdad? Así como eran los reinos de ese tiempo. Entonces Jesús dice, no tengan esa expectativa, mi reino no va a ser así, mi reino no consiste en comida ni bebida, sino más bien en justicia, en gozo y paz en el Espíritu Santo. Mira, veamos Mateo 11, 4, 6. Y lo lean, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle. Muchas gracias. Mira, cuando vemos Mateo 11, me encanta, porque Mateo 11 no dice que es el reino, literalmente, pero sí lo describe y dice, díganle a Juan, porque Juan, ¿cuál es el contexto de ese texto? Juan, ¿verdad? Decía, ¿eres tú realmente el que ha de venir? Entonces Jesús le dice, respóndanle a Juan, los cojos, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres ha anunciado el reino. Es decir, cuando yo encierro estas frases, ¿qué veo? Transformación. Ya vemos que el reino de Dios no es un reino como lo esperaban los discípulos, no era un reino físico, ¿verdad? Sino que era un reino distinto. Era un reino donde iba a haber justicia, donde iba a haber gozo, donde iba a haber paz en el espíritu. Pero también sabemos, a ver si se pueden mutear ahí, por favor. Ahora un poquito, porque
una voz. Muchas gracias. Entonces, cuando vemos este reino, podemos ver que este reino, ¿verdad?, es descrito y tiene esta descripción de que no es justicia, que es gozo, que es paz, que ya sabemos que no es de este, que no es de este mundo, que no es como los discípulos en ese momento lo pensaban, pero también sabemos que es un reino de transformación, donde ocurren cambios que no iban a ocurrir en otra forma. De la misma manera, la iglesia es descrita y se habla de la iglesia, ¿verdad?, con imágenes, con roles que cumplimos, que cumple para nosotros. También podemos ver, ¿verdad?, otros textos, pero no los vamos a buscar ahora, sino que usted los puede buscar en su casa, Mateo 6, versículo 9, Colosenses 1, 13, 14, para que ustedes los puedan ir buscando en su casa. Las imágenes de la iglesia, qué importante es esto que se va desarrollando, qué importante saber que la iglesia ya tenemos una imagen, es un movimiento como un río. Y es bien lindo porque cuando nosotros vamos a la iglesia de los 3 primeros siglos, era un movimiento también rupturista. Recuerden que las clases religiosas y la entrada al templo no era para todos, sino que era para algunas personas. ¿Para quiénes? Para los expertos de la ley, ¿verdad? Es decir, para las clases religiosas de la época, que además la mayoría también estaba asociado a una cuestión socioeconómica. O sea, tenían riquezas, posesiones, pero no podía entrar cualquier persona. Las mujeres, los niños, la gente enferma eran marginados, la estéril era marginada. No todos. Y viene este reino que se levanta, el reino de Cristo, donde empieza a decir, mi reino es para el pobre, mi reino es para ese que no tiene voz, mi reino es para ese que ha sido marginado, mi reino es un reino de pecadores. Pero estos pecadores viven, ¿verdad?, y disfrutan de una transformación. Por eso mi reino no es de este mundo. Oye, ¿saben qué? Esto me apasiona, querido. No sé si no los veo a todos, pero no sé si yo me apasiono mucho con esto, pero digo, Señor, es maravilloso ser iglesia. Porque esos son los principios que nosotros tenemos que rescatar ahora. Las iglesias, las comunidades de fe deberían ser comunidades que sean como este movimiento fuerte, como este río, donde no podamos callar lo que hemos visto y hemos recibido de parte de Dios. Ahora piensa, ¿qué has recibido tú de parte de Dios? Sanidad, transformación, nuevas oportunidades, perdón, salud, vida, no sé, tantas cosas. Todo eso nosotros lo podemos entregar. Lo segundo, que es súper importante, la iglesia es un lugar comunitario donde todos son bienvenidos. Y me encanta Bethesda en este caso, porque me encanta, yo no creo, miren, perdonen, me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo, están grabando, pero me voy a hacer cargo igual. Yo no creo en iglesias de pura gente pobre, ni tampoco creo en iglesias de pura gente rica. No creo en iglesias de puras mujeres, ni tampoco. Era un movimiento que tocaba a hombres, mujeres, a ricos, a pobres, a niños, que tocaba, era este río que invitaba a que todos podían navegar en él, y estaban incluidos ahí todos, estaban incluidos los pobres, los enfermos, los marginados, los pecadores, los borrachos, las prostitutas, aquellos que no eran para la religión. Pero la iglesia tenía este movimiento. Entonces, miren, este es un desafío. Este módulo nos desafía, queridos, ¿a qué? En primer lugar, a no callar,
a no callar el mensaje que hemos recibido. Nosotros tenemos un mensaje para entregar. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos para entregar? Lo que es suficiente. No necesitas más, ya tienes mucho, ya tienes todo. Y nos podemos afirmar en qué cosa, en que las palabras de Dios son verdaderas. La iglesia no va a pasar, porque la Biblia dice que aún las puertas de la muerte no prevalecerán contra su iglesia. O sea, no pueden contra ti ni contra mí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. ¿Quiénes son iglesia? Todos los que han nacido de nuevo, todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús, pasaron inmediatamente a ser miembros de la familia de Cristo. Por eso nos decimos hermanos, hermanas. Y tenemos un hermano mayor, que es Jesucristo. Y tenemos un Padre, que es Dios. Y que a través del Espíritu Santo nos podemos relacionar con Él. Entonces, anhelamos esta fuerza, esta verdad, es lo que está en nosotros, queridos. Es lo que está en ti, es lo que está en mí. Y yo no sé si esto a ti te desafía, pero a mí pucha que me prende. Quiero decirles que hoy día, cuando estaba preparando este tema y veía los textos, y yo decía, Señor, hay tanto, ¿verdad? Y pensaba en este texto donde decía, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos somos iguales delante de Dios. La iglesia es un espacio de igualdad. La igualdad no te dan, la igualdad, ¿verdad? Que las leyes no te dan, pero es la igualdad que Cristo te da, el que seamos familia, el que seamos una misma iglesia, sin diferencias. Por eso este movimiento es tan potente, el reino de Dios, ¿verdad? Estas imágenes que nos muestran qué es el reino, qué es la iglesia, que están ligadas. Recuerden, el reino no es como lo imaginaban en ese momento los discípulos. Los discípulos en ese momento esperaban un reino así físico, ¿verdad? De liberación. No. Y Jesús les dice, mi reino no es como ese reino que ustedes buscan. No es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista quería una esperado, el que estaban esperando, Jesús le responde y le dice, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres ha anunciado el reino. Es decir, mi reino también es un reino de transformación, de nuevas oportunidades. Eso es la iglesia, es la anunciadora de que este reino está en medio nuestro. Jesucristo está en medio nuestro. Esa es nuestra proclama. Pero vamos viendo algunas imágenes y ahí voy a dejar, después de voy a dejar un espacio para que podamos compartir, porque no sé si ustedes quieren hablar, pero a mí este tema me apasiona profundamente. La iglesia, según el texto, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, llama a la iglesia de distintas formas. Dice, la iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. ¿Dónde lo podemos ver? En Mateo 5, 13 al 16. Y ya hay alguien que está buscando ese pasaje de ustedes. Mientras tanto, la iglesia también es la familia de Dios. Efesios 2:19. La iglesia es el templo de Dios en construcción. Primera de Corintios 3:16, 17. La iglesia es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 12 al 14. La iglesia es el rebaño de Dios. Juan 10, 11. La iglesia es la comunidad del reino. Romanos 14, 17. Ahora vamos a ir leyendo algunos de estos textos. Recuerden que la Biblia nos define que iglesia es un grupo de personas, miembros de una comunidad. No lo define así, ¿verdad?
nos da imágenes, roles. Y ya partimos diciendo que la iglesia es un movimiento como un río que nadie la puede detener, que tiene un avance. Como dice, no somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios para, con una misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y ahora vamos a seguir viendo estas imágenes. La iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 36, 16. ¿Quién lo puede leer? Desmutéase y léalo, por favor. Voy. Ya. Dice, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Miren, la iglesia, uno de los roles de la iglesia es esa sal. Mira, la sal tiene este poder que tú echas un poquito de sal y todo se impregna de ese sabor, ¿verdad? Los que cuando cocinamos, tú le echas, aunque le eches 3 granitos, pero se va a impregnar. La sal es ese mensaje, la iglesia, ese mensaje que va a impregnar a toda la tierra, queridos. Toda la tierra va a ser impregnada por el mensaje y somos la luz. Pueden haber densas tinieblas cubriendo todo, la oscuridad máxima, pero aunque tú prendas la luz de una vela, las tinieblas no pueden apagarla. O sea, eso es la iglesia. Somos esa luz del mundo, somos esa sal donde todo pueblo y nación conocerá, ¿verdad? Será salada con este mensaje. Mira qué potente. Vamos ahora a la segunda definición de lo que es la iglesia, la familia de Dios. Efesios 2:19. Hasta lo cantamos este texto. Así que ya no sois extranjeros. Nancy, ya. Dele. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos, ¿verdad?, conciudadanos de los santos del cielo y miembros de la familia de Dios. Ya sabemos que la iglesia se compara con la luz, con la sal, con una familia. Tuvimos un tiempo predicando. No son familias perfectas, pero se extiende gracia, ¿verdad? Te da pertenencia. Una familia te da este sentido de pertenezco a algo, a alguien. Tengo raíces, pertenezco. Ahí está tu pertenencia, ¿verdad? En la familia de Dios. Perteneces a algo, tienes una ciudadanía que no tiene que ver con que seamos chilenos, venezolanos, colombianos, sino que todos nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Tenemos patria. Y esa patria, ¿por qué estamos unidos? Por la sangre de Cristo, por haber nacido, resucitado, ¿verdad? A una nueva naturaleza. También dice en 1 Corintios 3, 16, 17, que somos el templo, ¿verdad? ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Mira, wow. No saben que son el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en este templo.
Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo momento el Espíritu estaba en nosotros, cobra, ¿verdad?, vida, conexión de parte de Dios, y es la parte que nos conecta con Dios. El Espíritu Santo, hemos sido ya, ¿verdad?, sellados. El Espíritu Santo está en nosotros. Esto que es su cuerpo, no solamente su cuerpo, sino que es la casa de Dios, cuidadosa con los temas, por ejemplo, sexuales o del cuerpo, porque dice que estamos tocando, estamos mancillando su casa, la morada del Espíritu. ¡Wow! Potente, ¿eh? Por algo la Biblia nos habla de cuidar tanto el templo, de cuidar la casa donde habita Dios. Vamos a la iglesia, es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no eran pueblo, en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Somos ese pueblo de Dios. La iglesia también es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:14. ¿Tienen por ahí? 12. ¿Voy? ¿Ya? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos a todos nos dio a beber en un mismo espíritu. Mas el cuerpo no es uno solo, no es solo un miembro, sino muchos. Gracias. Mira, este cuerpo, ¿verdad? Es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Y en estos miembros, todos, aquí no hay diferencia. Aquí, mira, Pablo, que escribe Corintios, está diciendo, ¿saben qué? Aquí no hay diferencia. Aquí no hay esclavos, ni libres, judíos, ni griegos, sino que somos todos partes de este cuerpo. Todos somos miembros de este gran cuerpo. Por eso en la iglesia no debiera haber ningún tipo de diferencias, ¿verdad? Sino que todos somos iguales, desde el mismo valor, porque fuimos comprados, rescatados a un gran precio. Lo otro que podemos ver es también la iglesia es un rebaño de Dios. Somos sus ovejitas. Juan 10:11, por favor. ¿Usted lo puede leer? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y su vida dio por sus ovejas, es decir, nosotros somos esas ovejas y él fue el buen pastor que entregó su vida por nosotros. Mucha gratitud de decir, gracias Señor, porque tú eres ese pastor que da la vida por mí. La iglesia es la comunidad del reino. Romanos 14:17. Yo lo tengo. Ya. El reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el espíritu. Muchas gracias. No se dan cuenta en qué consiste en llevar una vida de paz en el Espíritu Santo. Somos ese reino de Dios. Miren,
La iglesia, entonces, ¿qué es la iglesia? Todas aquellas personas que han nacido de nuevo, no importando su etnia, su raza, su género, no importando su posición social. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, tú eres iglesia. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, la iglesia es un movimiento, una fuerza evangelizadora como un río, que aún en los tiempos más hostiles, más crece, más se multiplica a través de su proclamación. Ser iglesia nos deja una tarea. ¿Cuál? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ser iglesia significa ser una proclamadora. Ser iglesia es ser la luz del mundo. Ser iglesia es ser la familia de Dios. A veces hay personas que llegan a nuestras comunidades y no tienen familia. Pero ¿sabes qué? No tienen familia sanguínea, porque todos nosotros somos familia. Donde hay una persona nacida de nuevo, donde hay una persona que tiene un encuentro con Cristo, ¿sabes qué? Siempre vamos a tener conexión. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo, somos esa familia que tenemos y que se extiende. Y en la familia, ¿cómo uno se comunica? En la familia a veces uno ni siquiera necesita las palabras, ¿verdad? Yo con mi esposo ya no necesitamos las palabras, sino que nosotros simplemente con mirarnos ya sabemos. La familia de Dios también es eso. Uno dice, hoy sé que es cristiana, sé que es cristiano, hay conexión, sabía que era distinto, sabía que en él había algo distinto. ¿No les pasa eso cuando están en el trabajo, arriba de una micro, o no sé, en el consultorio, en la universidad, que de repente hay una persona que tú dices, oye, sabía que esta persona tiene algo especial, tiene, y no logro identificar, y después conversas con esa persona y es cristiana? La iglesia también es el templo de Dios. Debemos cuidar nuestro templo. Tú y yo somos templo de Dios. La iglesia somos su pueblo, esa nación santa, ese linaje escogido, ¿verdad? Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos su rebaño, somos el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo, mira, nos da esta función orgánica. Uno no le puede decir a la oreja no te necesito. El ojo no le puede decir a la oreja no te necesito, o la nariz no le puede decir a las manos me sobras. Es un cuerpo, todo está conectado, todo tiene una estructura, una sinergia. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todo esto define lo que somos, iglesia. ¿Me dan un segundito, por favor? Ya, perdónenme, es que mi hijo estaba jugando en línea y yo me desconcentro. Entonces, lo que podemos ver de este ser iglesia y cómo somos iglesia en Bethesda. ¿Qué iglesia queremos ser? Queremos ser esta iglesia, queremos ser esta que sale aquí en la Biblia, queremos ser este movimiento, ¿verdad? Misionero, que tiene una tarea que es proclamar esas virtudes, que es proclamar el evangelio del reino de Dios, que es proclamar su reino en medio nuestro, que es posible la transformación. Esa iglesia queremos ser, una iglesia donde creemos en el valor de todas las personas, en el mismo valor de hombres y mujeres, de esclavos y libres, donde no existen diferencias ni de género, no existen diferencias. Y digo esto porque hay iglesias donde sí hay diferencias de género. Hay comunidades de fe donde sí existen diferencias de género. Hay comunidades de fe donde sí existen diferencias económicas. Hay comunidades de fe donde sí existen diferencias en el que tiene estudio y el que no tiene estudio. Entonces, nosotros, ¿cómo queremos ser en Bethesda? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Queremos ser una iglesia
que sea igualitaria para todos, no importando, donde todos son bienvenidos, donde decimos los imperfectos son bienvenidos, aquellos que sienten que no tienen ninguna oportunidad son bienvenidos. ¿Por qué? Porque somos ese río, ¿verdad? Que está para avanzar, que está para impregnar todo con el mensaje de salvación. Ahora me dejan un segundito, voy a dejar un segundito de compartir pantalla, ahí sí, para poder verlos a todos. Y ahora escucho sus reacciones, preguntas. Nos queda un poquitito nomás para ir terminando, pero mejor porque sí sé también que hay mucho interés en el tema de los dones y ministerios, entonces así también tienen más tiempo para hacer preguntas con respecto a todo lo que es dones y ministerios. Pero ¿qué iglesia queremos ser? Eso me importa mucho que todos ustedes en este curso entiendan qué es ser iglesia desde la perspectiva bíblica y qué iglesia Bethesda quiere ser, es decir, todos nosotros. Dudas, preguntas, consultas, piedras, y si no sé la respuesta, también voy a ser honesta, por favor, desmutense. Ahora dialogamos un poquito. ¿Hay algo que le llamó la atención? ¿Tienen alguna consulta? ¿Por qué están tan calladitos, por favor? Ya, yo. Creo que es súper emocionante, yo la escucho y siento la misma emoción. Es interesante entender que las cosas que hemos definido como iglesia a través de los años es producto más que todo de la tradición humana y que finalmente la pandemia yo creo que llegó justo después de que como iglesia comenzamos a orar por un avivamiento y a rogarle a Dios que avivara su iglesia. Yo creo que la pandemia es una respuesta, porque nos obligó a redefinir los conceptos de liturgia, de culto, la forma en la que comprendemos el ser iglesia. Creo que la iglesia estuvo más viva que nunca, justamente en un tiempo donde había muerte y desolación por todas partes, y eso es algo que es emocionante, entender que justo en los momentos donde más perseguida, más acorralada y más complicada estuvo la iglesia, fue justamente el momento donde se expandió y se dio a conocer por el mundo el mensaje de Jesús. Creo que como iglesia estamos redefiniendo, me emociona profundamente estar en Bethesda, porque abrazo y comprendo que es una iglesia que está intentando redefinir esos conceptos, de plantearlos a lo que está en la Biblia, a lo que debe ser, y amé esa frase, la anoté aquí, y lo creo así. Una iglesia que deja de ser misionera es una iglesia que deja de ser, y más que nunca estamos llamados a la misión, que no es solamente ir a otros países. Tenemos misión en nuestra ciudad, tenemos misión en nuestro barrio, tenemos misión en nuestro condominio, así que es emocionante y maravillosa la palabra. Gracias, mi pastora. Glorita, y sabes lo que tú dices es muy cierto, porque es más, la iglesia, los tres primeros, ¿dónde vinieron todos los problemas de las divisiones, las denominaciones? La iglesia perdió su esencia, perdió su rumbo y dejó de ser después del tercer siglo, es decir, con la institucionalización de la iglesia. ¿Qué pasó con la institucionalización de la iglesia? Perdió fuerza evangelizadora y dejó de ser un movimiento y se volvió más en una institución. Mira qué fuerte. O sea, qué fuerte fue esto. Dejó de ser ese movimiento, empezó a ser una institución, y ahí también, mira, se pierden cosas, se pierden, tratamos como de encasillar a Dios, entonces también se pierde el fluir del Espíritu Santo como lo tenía la iglesia primitiva, porque era una iglesia donde era fuerte el mover del Espíritu Santo.
Es una iglesia también donde las mujeres, y esto hice un estudio de eso, que después el que quiera se lo puedo compartir, las mujeres también dejan el liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando se institucionaliza la iglesia, partamos que para los judíos obviamente eran una comunidad animal, ni los perritos eran contados. Ellos tenían este dicho que decían perros, niños, mujeres, o sea, no eran contados derechamente. Pero para los griegos no era así, porque los griegos estaban acostumbrados, no solamente por sus deidades que adoraban, que también muchos eran con forma y rostro de mujer, sus deidades, sino que también las mujeres participaban en la liturgia como sacerdotisa. Entonces, para los griegos no era un tema la cuestión femenina. ¿Para qué le empezó a hacer? Cuando las mujeres comienzan a ser relegadas, cuando la iglesia se institucionaliza. ¿Por qué? Porque había un movimiento que se llamaba las colleras romanas, que eran grupos de poder que tomaron, ¿verdad?, en la iglesia, la establecieron, y ellos empezaron con las avanzadas judías, ¿verdad?, con las diásporas judías, y ellos empezaron a tomar a las mujeres y a decir, no, esto es más para hombres y no para mujeres, porque en estas colleras romanas y en estos conversatorios que se armaban, las mujeres no podían entrar porque eran clases políticas y económicas de poder. Y partamos que la mujer en este tiempo, si no eran contadas, tampoco tenían derechos, todo el patrimonio estaba sobre los hombres, entonces también la mujer pierde protagonismo. Por eso me encanta la definición de Pablo cuando dice, no hay verdad étnica, racial, no existe. No hay esclavo ni libre. La separación de pobres y ricos no existe. Y la separación que ha sido la gran separación universal, que es la de género, hombres y mujeres, tampoco en este cuerpo existe. Somos todos iguales. Y qué potente es eso. Entonces, muchas cosas perdió la iglesia con la institucionalización de esta misma. Por eso partimos diciendo en la lámina número 1 que la iglesia, ¿verdad?, es presentada desde la realidad bíblica como un movimiento misionero y no como una institución rígida, ya que su acción y su quehacer es ser un espacio de conexión entre las personas y Dios. ¿A través de quién? Por medio de Cristo. Y es concebida como una comunidad que experimenta las relaciones entre unos y otros y se basan en los principios del reino de Dios. Entonces, Glorita, tal como tú dices, perdió. Y nosotras también perdimos, queridos. Por eso es súper importante cuando yo digo esta declaración, porque hay en comunidades de fe donde no es igual la declaración, no es la misma. Por eso la pongo y digo, nosotros, esta iglesia, queremos ser esta iglesia en movimiento, como una avanzada misionera. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, comentario, todo está recibido. Yo, pastora. Mire, en la definición de iglesia, el primer punto usted hablaba de que éramos sal, luz, el segundo que éramos familia, el tercero quisiera yo hacer una pregunta al respecto que dice que somos templo de Dios, ¿no es cierto? Y en 1 Corintios 3:17, que es el verso que usted usó referencialmente, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, que somos nosotros, Dios le destruirá a él. ¿Cómo usted podría explicarme ese verso que me queda un poco confuso, por favor, pastora? Oh, buena pregunta. Gracias. Espérame, voy a 1 Corintios. Deme un segundo. ¿A qué se refiere? Claro, ¿a qué se refiere con que Dios le destruirá a él? Ustedes no saben que son templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Esto yo creo que tiene que ver en el tema de las divisiones. Por ejemplo, cuando alguien quiere entrar y dividir, entiendo que es así. No saben que el templo de Dios y que
porque nosotros, este texto se está refiriendo a que nosotros, este cuerpo, ¿verdad?, habita la persona de Dios. Y cuando dice, si alguien quiere destruir este templo en una forma, en un ejemplo, ¿quién puede destruir el templo de Dios? La división. Recordemos también que eso fue el conflicto que hubo con la llegada del Mesías. El templo fue dividido, algo pasó ahí, ¿verdad? Se cortó. Eso es lo que yo puedo entender. Igual podemos preguntar, ¿verdad? Puedo preguntar, puedo interiorizarme más y puedo complementarte a esta respuesta, pero entendiendo a la luz del texto y el contexto en que nos está hablando, puedo entender que son a causa de las divisiones, de lo que rompe, de lo que causa ruptura en el templo. Y también en una forma, en una segunda excepción, en un simbolismo con respecto a quienes nosotros nos involucramos, porque se está hablando que nosotros no debiéramos tener ningún tipo ¿cómo que te iba a decir yo? Que nuestro cuerpo también es templo. Entonces, ojo ahí con las cosas que entran a este cuerpo. Pero más que nada tiene que ver con las divisiones. Ahí está mi esposa que quiere hablar. Escuché la pregunta, resucitó. Miren, aquí tengo ayuda, tengo un comodín. Voy a ocupar un comodín telefónico. Venga, si quiere hablar Ese texto tiene que ver con las divisiones. Básicamente porque la figura del templo es el santuario, tipifica a la iglesia. Entendamos que la iglesia de Corinto vivía divisiones constantes. La carta de los Corintios parte de las divisiones. Entonces, todos aquellos que se proponen dividir la iglesia son enemigos de Dios. Y Dios se plantea en términos que lo va a destruir. El templo, la casa de Dios. Ya, o sea, era como en la primera sección como lo había respondido, pero muchas gracias, amor, por complementar. Ay, escuché la pregunta y saltó disparado, así. Tenía miedo que iba a responder yo. Ah. Muy bien, vamos, ¿alguna otra pregunta, consulta? No, comentario, ¿algo que decir? Ingrid, Rodrigo, ¿no? Ya, pregunten, consulten o comenten, ¿no? ¿Nada? Ya, entonces vamos a ir, ¿verdad? Nuevamente a compartir pantalla. Y vamos a seguir. Ya, entonces estábamos, ¿verdad? De que la iglesia es la luz del mundo, la familia de Dios, el templo de Dios, y ya sabemos que, ¿verdad? Pablo le da una característica dura frente a la causa de divisiones por lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Ahí teníamos la explicación así como bien fidedigna. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Dios. La iglesia, un segundito acá. La iglesia es la comunidad del reino, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y es un templo en construcción. Miren, para ir finalizando ya, para concluir, la iglesia vive su misión allí donde vive la iglesia. Debe preguntarse si está al servicio de esa misión o si es fin en sí misma. El cristianismo no es sacro, sino que en él sopla el viento fresco del espíritu. El cristianismo es una realidad mundana, abierta para la humanidad. Mira esta frase, ¿verdad?, de Karl Barth. La iglesia vive su misión. ¿Y dónde la vive? La vivimos en lo cotidiano, la vivimos en lo que nosotros somos, en nuestra realidad diaria. Y somos como todos los demás. La única diferencia que tenemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros, sopló vida en nosotros.
Y eso provoca, ¿verdad? Esos cambios, provoca el que nosotros vivamos de una forma distinta. Por eso la iglesia también es un movimiento rupturista que va en contra de las corrientes, donde todos nadan, somos esos peces que nadamos en contra de la corriente. Pero mira qué importante. Por eso tenemos tareas como iglesia. ¿Cuáles son nuestras tareas? Proclamar siempre el evangelio, cuidar la unidad. Mira, Pablo es duro para hablar a aquel que atenta contra el templo y dice, no, es cortado, espada. ¿Cómo nosotros cuidamos la unidad? La unidad no la debemos producir porque ya está en nosotros. Nosotros estamos unidos, el mismo Dios, el mismo Padre, Señor nuestro, su misma palabra, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo, nosotros estamos unidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es guardar la unidad. ¿Y cómo la guardamos? La guardamos no calumniándonos, no hablando mal el uno del otro, resolviendo nuestros temas, siendo maduros. A veces, ¿por qué la iglesia pierde, verdad, este poder evangelizador, pierde este río, esta fuerza? Porque tenemos que estar concentrados en niñeces. ¿Qué son las niñeces? No me miró, no me saludó, que la pastora aquí, que el pastor acá, que allá. Nosotros no, queridos, tenemos que caminar por sobre eso. Tenemos que dar un paso más allá y tenemos que centrarnos en lo importante. ¿Cuidamos la unidad? La cuidamos. Dice la Biblia, ¿cómo la cuidamos? Dice, ustedes que son espirituales, si sorprenden a alguien en una falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. Es decir, ¿cómo yo debo corregir a mi hermano? No sé, que lo veo sorprendido en una falta, dice que debo corregirlo con un espíritu de mansedumbre. O sea, no puedo ser así, oye tú, el juicio, el fuego moledor sobre él, sino que debo considerarme a mí misma primero. Cosa que yo no vaya a hacer también, ¿verdad? Ahí tentada, no vaya a ser que yo voy a caer en eso mismo que estoy denunciando. Y mira qué importante, la Biblia nos habla tanto que nos debemos perdonar unos a otros, que debemos sostenernos, y esa palabra sostenernos no es que oh, Dios mandó a soportarnos lo uno a lo otro. No habla solamente de eso, sino que esa palabra habla de ser sostén el uno del otro. Por eso la iglesia es todo esto, ¿verdad? Es todo lo que acabamos de decir y es más. Entonces, tenemos que tener un compromiso de guardar esta unidad, de guardarnos unos a otros, de decir, sí, me voy a enfocar en lo importante. Y lo importante es predicar la palabra de Dios. Mira, el cristianismo no es sacro, sino que en él sopla el viento fresco del Espíritu. El cristianismo es una realidad mundana abierta para la humanidad. Mira, somos como todos los demás. La única diferencia es que tenemos un mensaje potente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y decir que Cristo no está muerto, que Él vive, que Él resucitó. Así que, queridos, disfrutemos el ser iglesia, disfrutemos esa verdad, disfrutemos lo que significa, ¿verdad?, el ser iglesia. ¿No hay más dudas ni preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Nada? Pastora, yo. Rodrigo, ¿Sí lo me escuchan? escucha. ¿Sí me escuchan? Que recién me había caído, entonces no sabía si me estaban escuchando. Pastora, bueno, primero que todo, feliz de estar en este módulo. Es como una inyección lo que uno escucha, ¿eh? Así que Dios la bendiga también por lo que nos transmite, lo que nos comparte. Pero yo escuchándola pensaba bueno, nosotros estamos en una iglesia que está en formación, nuestra extensión acá en Yayay está en formación, mirando siempre lo que ustedes hacen en la escuela, digamos, en la casa matriz, por así llamarlo, en nuestra
¿cierto? Nuestra casa y las extensiones, ¿cierto? Porque nos sentimos que somos parte de una familia. Pero muchos de nosotros llegamos separando la iglesia, institución que usted menciona en un momento, de la iglesia que somos nosotros. Entonces es como difícil volver a creer en una iglesia estructura cuando la iglesia persona está dañada. Entonces, más que nada, eso quería comentar, cómo nosotros podemos reencantarnos, porque todo lo que usted plantea, que nos habla la palabra de Dios, es muy especial, pues. Yo, de hecho, hoy día estaba en la mesa conversando con mis compañeros de trabajo y una compañera me dijo, Rodrigo, yo nunca he escuchado que digas garabato. ¿Tú dices garabato? Me dio risa, como tragicómico, así como que, no, si a mí también se me cae la gramática, le dije cuando me da mucha rabia. Pero no suelo hablar a garabato como mis compañeros, porque tienen la lengua más relajada, no sé cómo decirlo, pero hablan de otra manera. Entonces, de una u otra manera, yo creo que el Señor pone algo en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo restaurar la iglesia institución que está tan dañada y que incluso en nuestra iglesia muchos de nosotros tenemos familia que no quiere creer en la iglesia, no quiere creer en los pastores porque después de todo los mismos pastores le hicieron daño? Entonces, un poco eso quería comentar, pastora. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, mira, lindo análisis el que haces, ¿verdad? Cuando la religión, la iglesia institución daña a la iglesia persona. Bueno, yo creo que uno es afirmarnos muy fuerte la palabra de Dios. Mira, a mí me encanta porque, mira, yo nací en un contexto de iglesia y por mi forma de ser, la iglesia se siente nomás, es como de sentir las experiencias. Pero con mi esposo he aprendido piensa. Y no es malo pensarla, no es malo procesar nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque creo que aparte del camino del perdón, de dar nuevas oportunidades, pero creo que es súper importante ir a la palabra, Rodrigo. Yo creo que entre más nosotros fundamentos bíblicos tengamos, es como que inmediatamente esos fundamentos nos blindan para caer en cuadros de cosas de iglesias abusivas o de liderazgos abusivos, de pastores que, por ejemplo, son narcisistas y que ven un espacio de poder, como predicaba el domingo en la iglesia, y se toman de él porque es el único espacio que tienen, donde se desarrollan, donde finalmente hacen ministerio, perdonen lo que voy a decir, pero hacen ministerio por otras razones y no por las que deben ser. Entonces, mira, qué fuerte es esto, pero creo que junto primero con el camino lo voy a graficar en paso. Para mí, primero, número uno, es que tú y la gente que ha sido dañada es extender perdón y dar una nueva oportunidad, que no es fácil. Yo sé que suena fácil, pero hacerlo, por eso yo bendigo mucho a la gente que ha venido de malas, directamente lo voy a hacer así, de iglesias que han sido dañinas, tóxicas, comunidades de fe tóxicas, y han dañado mucho y después esas personas siguen creyendo. Yo les bendigo mucho porque esto es cuando te falla alguien que tú dices, pucha, todos me pueden fallar, me puedo haber fallado, no sé, mi papá, mi mamá, pero que me falle la iglesia también es como no creer en nada. Pero es ahí donde dar esta oportunidad de perdón, de restauración. Pero ¿qué nos puede brindar frente a comunidades así? Es que nosotros también conozcamos de la palabra. Es súper importante conocer la palabra, profundizar en ella, que nosotros podamos leer el texto bíblico pensando, estudiándolo, no solamente leerlo literal, porque a veces como que nos quedamos, el texto dice esto, sino que ir más allá, hacer busquillas en eso y no sentirnos mal porque querer tener una respuesta a nuestra fe, a lo que nosotros pensamos y vivimos. Eso no es malo para nada, querido. Y creo que eso también nos blinda de una comunidad. Por eso, Rodrigo, y a todos aquellos hermanos que han vivido
en una situación así, en primer lugar les bendigo y digo que oren mucho también. El otro día pensaba que conocí varios ministerios que partieron muy bonitos y en el camino se perdieron. Partieron con una linda intención y en el camino se perdieron. Y a todos nosotros nos puede pasar lo mismo. A todos nosotros podemos partir con lindas intenciones. Mira, un día mi esposo decía esta frase: lo triste de la religión y de la religiosidad es que nosotros comenzamos a hacer al principio la obra de Dios con Dios, pero luego terminamos haciendo la obra de Dios en contra de Dios. Porque la religión nos pone esto, nos pone el foco en el parecer ser piadosos, parecer ser espirituales, parecer ser buenos, cuando en realidad lo que Dios busca de nosotros a través de la persona de Jesús no es el parecer, sino es el ser. De verdad, sí somos pecadores, sí somos débiles, sí flaqueamos, pero queremos, por hermano. Hay una cosa, es muy distinto dañar con intencionalidad a dañar sin querer, porque no sé, todavía te falta, estás en desarrollo. Entonces, eso puedo decir que es muy importante nutrirnos de la palabra que nos blinda y dar la oportunidad. Y esa oportunidad, sé también que al momento que uno la está dando, no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil, hermano, porque es difícil, pues difícil volver a creer. Esto es como cuando tienes una pena de amor y tienes que volver a creer en el amor cuando la otra persona te falló. Es decir, bueno, ¿cómo si sigo buscando? Todos me van a fallar. O sea, en algún momento tengo que ir a encontrar a alguien que ame a Dios, que sea temeroso de Dios y que nos dé soporte. Pero lo que nos va a blindar netamente va a ser la palabra, de que la escudriñemos, de que vivamos por ella. Eso, querido Rodrigo, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que ese es el camino, no hay otro, no veo otro. Sí, la respondo bien. Ah, qué bueno. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Orestes. Se quedó congelado, Orestes, iba a preguntar y se congeló. Va conduciendo, parece. Ya, no hay nada más de preguntas. La próxima semana vamos a estar viendo la conexión como expresión de lo comunitario, ¿ya? Así que esa va a ser... Identificar a ninguno, porque me di cuenta de que todos al final somos imperfectos. Y Bethesda lo que siempre ha recalcado, que somos todos imperfectos, desde hasta para abajo. Y eso me agradó de Bethesda y siempre me ha gustado estar ahí en Bethesda por lo mismo, porque no hay nadie que diga yo soy santo. Y eso, y todos tenemos, yo creo que los podemos caer, por eso que no hay que afirmarse en nadie, solo en Cristo, que fue lo que aprendí yo cuando volví a la iglesia. Sí, pues, tenemos que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero también déjame ir al texto bíblico y el texto siempre habla de que nosotros tenemos que, ¿verdad? Por nuestro amor, por cómo nosotros seamos, la gente va a hablar, ¿verdad? Y va a dar testimonio de que somos hijos de Dios por nuestro amor. Yo creo en eso profundamente, a pesar de que está compuesto por personas imperfectas, sí, pero si tenemos a Dios, tenemos ese amor. Y ese amor va a ser el testimonio para que la gente crea, para la gente que viene herida, que viene rota, que viene con distintas experiencias, pueda decir, sí, voy a dar una nueva oportunidad. Por eso tenemos un desafío, queridos, que no es un desafío solamente de pastores, como dice Orestes, es un desafío de todos nosotros. Tú donde estás, eres iglesia. Yo donde estoy, soy iglesia. Y tenemos que ser esa luz, esa sal que impregna todo. Así mañana, cuando te levantes, di, voy a impregnar mi trabajo, voy a impregnar a mi familia, voy a impregnar a mis vecinos, voy a impregnar a mis compañeros. Soy esa sal que impregna todo. Y soy esa luz que aunque esté en las tinieblas y la oscuridad más profunda, nada ni nadie va a poder apagar.
y me quedo con este texto precioso que dice que aún, ¿verdad?, lo débil de Dios es más fuerte que el mundo. Y eso es la iglesia. ¿Les parece si oramos ahora? Para que puedan así descansar en 6 minutos. No sé cuándo tenemos que volver, pero ahí oremos y ya volvemos. ¿Les parece? ¿Sí? Toñito, por favor, ora. Despídenos en este tiempo de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para agradecerte, Señor, esto, Señor, de que tú nos hayas considerado dentro de tu cuerpo, Señor, que tu Espíritu, Señor, habite en nosotros, Señor, y que seamos una familia, Señor, que seamos parte de tu familia, Señor, que seamos parte de tu rebaño, Señor, que seamos tus ovejas, que tú seas nuestro pastor, Señor. Damos las gracias, Señor, por ese tremendo privilegio, Señor, de que tú nos viste, Señor, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras infidelidades, Señor. Tú sabes inclusive, Señor, cuánto te vamos a fallar el día de mañana. Y aún así, Señor, de la cruz, permaneciste ahí, derramaste tu sangre para hacernos un solo cuerpo, de nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conectarnos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantener la unidad de esta tu bella iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la sal y la luz del mundo, Señor. Ayúdanos a ser como la iglesia primitiva, Señor. Esa que se movió, Señor, la iglesia misionera, que no nos, sácanos, Señor, la religiosidad, sácanos, Señor, la iglesia institución, y volvamos a ser esa iglesia, Señor, que avanza, Señor, y lleva tu palabra, que lleva tu salvación a todos aquellos, Señor, que nos rodean, a todos aquellos que están sedientos de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, esa es nuestra intención, ese es nuestro motivo, Señor, de ser iglesia. Gracias por Bethesda, Señor, gracias por Bethesda, gracias por mis hermanos que comprenden esto, Señor. Y día a día, como decía recién Carolina, día a día despertarnos, Señor, y sabiendo que hay una misión que cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. No sé si está por ahí el pastor Freddy. Sí, aquí estoy. Ya, usted díganos a qué hora volvemos con la clase de dones, ¿o no? Sí. Ya mi esposo ahí está preparado, descargando sus materiales, listos para la clase de dones. Démonos 10 minutos, por las 9:10 comenzamos la clase de dones. ¿Ya? Así que a las 9:10 vamos a estar partiendo. Ya, súper. Vamos a comer algo entonces. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, pastora. Nos vemos el domingo en Yayay, chiquitos.